Bueno, entonces inicio ya. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, continuando el tema en el que habíamos quedado, vamos a reanudar en la parte de tratamiento. Es importante saber que una de las causas para hablar de tratamiento hay que reconocer cuáles son las condiciones que amenazan la visión del paciente. Por eso es importante mencionar en este caso el edema macular y pues así desglosar la parte del tratamiento. Entonces sabemos que es la causa más común de disminución de agudeza visual en la retinopatía diabética, teniendo en cuenta que aproximadamente 8.3% de la población mundial tiene diabetes. En este porcentaje, 35% de pacientes cursan con retinopatía diabética y de estos pacientes que cursan con retinopatía diabética, un 7% tienen edema macular diabético, de los cuales el 40% va a haber una presencia de deterioro visual significativo. Habíamos mencionado que era muy importante saber y conocer los factores de riesgos asociados. En este caso, la principal es la severidad de la retinopatía diabética y otros que pueden contribuir, como la duración de la diabetes, la hemoglobina glicosilada elevada, la presión arterial sistólica elevada, el colesterol elevado, y también tener muy en cuenta que el hecho de que haya un edema macular diabético no tratado, es decir, que permanezca de forma crónica, esto puede predisponer a ciertos cambios como tal en la estructura, en los tejidos retinianos, predisponiendo a una fibrosis subretiniana, unos cambios maculares que, a pesar de que se le realice tratamiento al paciente, pues esto va a comprometer de cierta forma la visión. Entonces, como mensaje principal, nunca olvidar que esto es un equipo, hay que hacer un tratamiento multidisciplinario siempre con una optimización sistémica, un control glucémico estricto, un control de la tensión arterial y un control del perfil lipídico. Y hay que inculcarle al paciente que pues este estado metabólico debe estar lo mejor posible. Entonces, en cuanto a las alternativas como tal del tratamiento del edema macular diabético, tenemos como primera opción y primera línea idealmente el anti-VEGF, segunda los esteroides, en tercero el láser y en cuarto la vitrectomía. Entonces vamos a mencionar una serie de estudios, vamos a mencionar este estudio que es el Rise and Ride. Es un estudio que se realizó entre los meses de febrero y marzo en el año 2011 y que su objetivo fue evaluar la seguridad del ranibizumab en los pacientes que cursaban con edema macular diabético. Entonces, esto fue fueron dos ensayos clínicos, fueron dos estudios paralelos en los cuales pues su metodología fue idéntica, fue un estudio de fase 3 que lo que quiso fue comparar la eficacia de este tratamiento con el estandarizado, fueron estudios multicéntricos, dobles ciegos, que estaban controlados con ranibizumab de dos dosis diferentes, 0.3 miligramos o 0.5 miligramos comparado con un grupo de control. En este estudio participaron pacientes que tuviesen una agudeza visual mejor corregido entre 20/40 y 20/320 y un edema macular central que estuviese mayor de 275 micras. Entonces, lo que se logró y se observó fue que había una mejoría significativa como tal en el edema macular cuando había en la OCT, y la retinopatía también tuvo menos probabilidades de empeorar y mucho más de mejorar en los pacientes tratados con ranibizumab. Entonces, lo que vemos en esta imagen fue que hubo una mejoría rápida y sostenida con el tiempo en el espesor retiniano también, y lo que sucede es que acá hubo, comparando los tres grupos, que aquí el que vemos, él es el grupo del control versus el grupo de ranibizumab a dosis de 0.3 y a dosis de 0.5, se vio que estos dos grupos pues tuvieron una alta respuesta a este tratamiento versus el grupo de control a 24 meses. Y esto pues fue en cuanto a la ganancia de la agudeza visual en letras, que fue aproximadamente de 12.5 en el
ranibizumab dosis de 0.3 y de 11.9, una media de letras en ganancia en el ranibizumab de 0.5 en el RISE, y en el RIDE pues también coincidió con lo mismo. Este estudio pues se determinó esto a 24 meses, luego se hizo una extensión a 36 meses donde se le hizo un cruce al tratamiento y se determinó que esos pacientes a los cuales no se les estaba realizando como tal tratamiento, se les empezó a cruzar con una terapia adicionando inyecciones de 0.3 miligramos, y aquí vemos que en cuanto a la ganancia de letras hubo una mejoría cuando empezaron a recibir estos pacientes el tratamiento con ranibizumab, una ganancia de 4.5, y a su vez empezaron también a, espérame, cierro acá que no me deja ver muy bien, empezaron también a disminuir el espesor macular central de la misma manera. Se le hizo una extensión, pero ya no recibiendo tratamiento, sino valorando como tal esta estabilidad en el tiempo de esa ganancia que se había logrado de mejoría de la agudeza visual, y pues en este caso se encontró que había una estabilidad en los grupos de ranibizumab en las 2 dosis, y también cuando los pacientes a los cuales se les había cruzado el tratamiento, de que al no recibir tratamiento, cuando se les adicionó la dosis de ranibizumab y posteriormente se dejó en seguimiento, pues también continuó con esa estabilidad. En esta parte del estudio pues se consideró que ya si alguno de los participantes requerían de un tratamiento adicional, ya sea porque hubiesen presentado nuevamente exacerbación del edema macular, pues se dejó a criterio como tal del médico tratante. Este otro estudio, que es el objetivo fue evaluar y comparar la efectividad de la aflibercept en el edema macular diabético. Este es un estudio en el cual también se realizó dos ensayos, así como el anterior fue en el RISE and RIDE, aquí fue el VISTA y el VIVID, en el cual fueron dos ensayos de fase 3 también aleatorizados, dobles ciegos, de diseño similar. El VISTA se realizó en Estados Unidos y el VIVID se realizó en Europa, Japón y Australia. En este estudio participaron aproximadamente 872 participantes, de los cuales, de los ojos que fueron elegidos, solo se eligió un ojo por paciente, y eran pacientes que tuviesen diagnóstico de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que presentaran edema macular diabético. ¿Cómo se realizó el método de este estudio? Entonces, básicamente, los ojos recibieron una inyección intravítrea de aflibercept, que vamos a conocer con estas siglas, que se le aplicaron 2 miligramos cada 4 semanas, vamos a reconocerlos por este signo, y y otro grupo que se dio cada 8 semanas, pero a este grupo, a los cuales se les asignó 2 miligramos cada 8 semanas, inicialmente se le aplicaron 5 dosis mensuales y después sí se le aplazó ese tiempo en la aplicación. Adicionalmente, pues también se estaba comparando el grupo con un control de láser. Entonces, los criterios de valoración fueron a 52 semanas determinar que la proporción de ojos que habían ganado agudeza visual de aproximadamente 15-10 letras desde el inicio hasta los 52 meses de cumplido, esto valorándolo por agudeza visual y por espesor macular central. Entonces, lo que vemos acá es que hubo una ganancia como tal de mejoría de la agudeza visual desde el inicio hasta la semana 52 en los grupos de aplicación de 2 miligramos, tanto de los grupos de cada 4 semanas a cada 8 semanas, versus el grupo de láser. Y esto concuerda tanto en el VISTA con el VIVID. Y adicionalmente también se encontró, en cuanto al espesor macular central, la respuesta que tuvieron estos dos protocolos, estos dos grupos, que fue muy similar su respuesta en cuanto al control, que fue con láser, y se relacionó en ambos estudios. Entonces, en conclusión, pues se dice que a esa semana 52, el aflibercept como tal demostró una superioridad significativa sobre el láser, en comparación con el láser, con una eficacia similar entre los dos grupos de aflibercept, ya sea de 2 miligramos cada 4 semanas o 2 miligramos cada 8 semanas, a pesar de que el intervalo de dosificación en el segundo grupo fue un poco más extendido, pero en general el aflibercept funcionó y fue bien tolerado. Este es otro estudio, ya para completar la parte del tratamiento de los anti-VEGF,
Este es un ensayo clínico aleatorizado que proporciona como tal resultados a 2 años comparando el anti-VEGF para el edema macular diabético. El objetivo de este estudio como tal fue proporcionar resultados a 2 años comparando el anti-VEGF para el edema macular diabético. Lo que se hizo fue un ensayo clínico aleatorizado donde participaron 660 personas y con una deficiencia, que tuviesen una deficiencia de agudeza visual ocasionada por un edema macular diabético. ¿Cómo fue el método de este estudio? Entonces, básicamente lo que se hizo fue que se hizo una aleatorización de asignación de aflibercept 2 miligramos, 1.5 de bevacizumab y 0.3 de ranibizumab mensualmente. Además, se agregó fotocoagulación láser, bien sea focal o rejilla, a 6 meses. Si a pesar de haberle indicado el tratamiento con estas dosis, pues el edema macular persistía, se les hizo un seguimiento de cada 4 meses durante un año y este se extendió a cada 4 meses si esta agudeza visual o este edema macular diabético permanecía estable. Los resultados, pues bueno, fueron aquí como vemos en esta gráfica que muestran el cambio de la agudeza visual a lo largo del tiempo estratificado por esta agudeza visual. Entonces, en el grupo A, en esta imagen A, lo que vemos es que los 3 grupos de anti-VEGF mostraron como tal en general una agudeza visual, una mejoría de la agudeza visual desde el inicio hasta los 2 años que se completó el tratamiento de inyecciones. Aquí vamos a ver, y esto va a ser igual tanto para esta parte como para esta, que este grupo va a corresponder a la peor agudeza visual, que va a estar determinada como 20/50 o peor, y este grupo va a corresponder a la mejor agudeza visual, que está entre 20/30 y 20/40. En este grupo lo que se va a determinar, o en estas gráficas lo que vamos a ver es que vamos a mirar en cuánto fue la ganancia de letras con los 3 medicamentos, y acá en cuánto nos disminuyó el espesor macular central con los tres grupos que se armaron. Entonces aquí como miramos, pues los 3 mostraron una mejoría de la agudeza visual desde el inicio hasta el final a los 2 años. En esta como tal, entre los ojos como tal de la peor agudeza visual, el aflibercept tuvo resultados como tal superiores a 2 años en comparación con el bevacizumab, que es este rojo que vemos acá, pero ya no identificó tanta superioridad en comparación con el ranibizumab, a diferencia de los pacientes que tenían mejor agudeza visual, en donde en realidad no hubo tanta diferencia entre los 3 medicamentos, se comportaron y hubo una mejoría de agudeza visual, pues fueron muy similares en los 3 tratamientos en cuanto a agudeza visual. Ya hablando en cuanto al espesor macular central, en este estudio lo que vemos es que la visita a 2 años el espesor macular central disminuyó en promedio aproximadamente 171 micras con el aflibercept, 149 micras con el ranibizumab y 126 micras con bevacizumab. Y lo que se logró fue que el efecto que se ocasionó en los pacientes o en el grupo de agudeza visual inicial, cuando la agudeza visual era peor, era que el espesor macular central a los 2 años disminuyó en promedio unos 211 micras para el grupo de aflibercept, 174 micras para el grupo de bevacizumab y 185 micras para el grupo de bevacizumab y 174 micras para el grupo de ranibizumab. Justo finalizando ya acá el tiempo del estudio, se demostró que el bevacizumab tuvo cierto, pues no muy significativo, pero sí hubo cierta mejoría en los resultados. Y ya en el grupo de mejor agudeza visual como tal, respectivamente en el tratamiento y en los ojos de 20/20 a 20/40, 20/30 a 20/40, que recordar que es la mejor agudeza visual, se disminuyó 133 en el grupo de aflibercept, 125 en el grupo de ranibizumab y 133 en el grupo de ranibizumab y 125 en el grupo de bevacizumab. Ya finalizando el esquema como tal aconsejable y las opciones de tratamiento en cuanto a las anti-VEGF en el edema macular diabético, vamos a pasar a hablar en unos estudios emblemáticos que se hicieron en cuanto al tratamiento con esteroides. Este estudio es la presión intraocular en pacientes que tenían edema macular diabético y que habían sido tratados con un implante intravítreo de dexametasona. Este es el estudio MID. Este estudio lo que constó fue 2 estudios
igual que todos los anteriores que hemos mencionado, multicéntricos en fase 3, que incluyeron aproximadamente 1.048 pacientes de 131 sitios en todo el mundo. También determinaron la agudeza visual mejor corregida en 2050 a 20-200 y un espesor macular central mayor de 300 micras. En estos pacientes, quienes recibieron aleatoriamente, se dividieron en dos grupos, unos pacientes que recibieron implante de dexametasona de 0.7 miligramos, que fueron 351 pacientes, y un grupo de 347 pacientes que recibieron dosis de 0.35 miligramos, o un tratamiento de un grupo control, que fueron 350 pacientes, a los cuales se les realizó un retratamiento dependiendo de su respuesta, que no fuera un tiempo menor a 6 meses, ¿sí? Entonces, siempre que se consideraba hacer retratamiento, tenía que haber cumplido por lo menos 6 meses, nunca se realizó con una frecuencia menor a esto. Como tal, la duración del edema macular diabético que habían presentado los pacientes que incluyeron en este estudio fue un promedio total de más o menos de 24.9 meses en los que llevaba cursando, y el parámetro principal que se midió fue la eficacia de una ganancia de 15 letras de la mejor agudeza visual corregida desde el valor inicial. Entonces, lo que se hizo y los resultados que se obtuvieron como tal en cuanto a la agudeza visual y en cuanto a la evolución de cataratas fue que es el grupo que logró mejor agudeza visual corregida a 15 letras o más fue el 22.2% para el grupo de los pacientes a los cuales se les implantó un dispositivo pues, de 0.7 miligramos versus el 18.4% en ganancia de letras de más de 15 letras al grupo que se le inyectó 0.35 miligramos y un porcentaje mucho más bajo de 12% al grupo de control. En cuanto a las cataratas, hubo mayor porcentaje de evolución de catarata en los pacientes a los que tenían más exposición, una concentración mayor de esta dexametasona de 0.7 miligramos, seguido del 0.5 miligramos, que fue el segundo grupo que más tuvo, a diferencia del que no recibió ningún tratamiento, pues ese sí se vio una evolución de la catarata mucho menor que los demás. Pero sin embargo, cuando a estos pacientes se les operó la catarata y se les dio tratamiento, pues hubo una mejoría significativa de la visión. Sin embargo, pues hubo un sesgo ahí como en el estudio, que fue que obviamente al haber evolución de esta catarata, lo que hizo fue que alteró de cierta manera la ganancia de la agudeza visual por esta pues opacidad de medios que había presentado como consecuencia de la evolución de la catarata por el dispositivo de dexametasona. En cuanto a los resultados anatómicos, entonces, pues en esta imagen lo que vemos como tal es que la mejoría en el espesor macular central también se observó en el grupo de pacientes tratados con dexametasona, independientemente de la presión intraocular que se presentara. ¿Por qué? Porque en el grupo de los 0.7 miligramos, el cambio promedio en el espesor macular promedio en el edema macular inició durante el estudio aproximadamente fue de menos 127 micras en pacientes que habían aumentado la presión de más de 10 milímetros de mercurio y de 100.6 micras en pacientes en los cuales había aumentado menos de este valor. Y a su vez también el espesor macular central en el grupo de 0.25 miligramos también se vio esa mejoría. Cabe recalcar acá que la presión aumentó en estos 10 milímetros, pues no como tal, no alteró de cierta manera el resultado. De todos los pacientes en los que aumentó la presión intraocular a más de 10 milímetros de mercurio, aproximadamente 2 pacientes del grupo necesitaron trabeculectomía y el resto respondieron bien a la exposición y al tratamiento con hipotensores. En este estudio, que es el FAME, también estamos evaluando otra opción de tratamiento, que es, en este estudio se miró el beneficio que había a largo plazo de un implante vítreo de acetónido de fluocinolona de suministro sostenido para evaluar la eficacia que había en el edema macular diabético. Entonces, este estudio FAME fueron 2 grupos. Uno se realizó en 49 sitios en Estados Unidos, Canadá y 4 países de la Unión Europea, y el grupo B se realizó en 52 sitios en los Estados Unidos y
también en India y 3 estados de la Unión Europea. El objetivo como tal de este estudio fue evaluar la eficacia que había y la seguridad de los implantes intravítreos que liberan dosis bajas o dosis altas al día. Entonces se dividieron en 2 grupos. Uno, que eran dosis bajas, que se liberaban aproximadamente 0.2 microgramos de la sustancia durante el día, y otro grupo en el que se liberaba una dosis un poco más alta de 0.3 microgramos al día de esta sustancia en pacientes que tenían edema macular diabético, y se comparó con un grupo de control. Entonces, el diseño de este estudio, lo mismo, fueron 2 ensayos clínicos paralelos, prospectivos, aleatorizados, controlados, con inyección simulada, doble ciego y multicéntricos. Participaron 953 participantes, en los cuales se tenía también una agudeza visual de 20, 50, 20, 200, y también se determinó un espesor macular central mayor de 250 micras. En esto se vio el beneficio que se produjo en ambas dosis como tal, al administrar en comparación con la simulada, tan solo en las 3 primeras semanas lo que se vio. Y esto consta pues que en los estudios como tal, el insertar estas sustancias a dosis baja y alta pues mejoran significativamente, como lo vemos acá, la agudeza visual versus el grupo de control, y también disminuye significativamente el espesor macular central versus el grupo de control. Entonces en esta imagen vemos el porcentaje de pacientes que mejoró con en letras, más de 15 letras o más, y aumentó rápidamente la inyección en los 2 grupos de tratamiento, y fue significativamente mayor en comparación con el grupo de control. Y en esta vemos como tal la reducción significativa y rápida que hubo en el espesor macular central en los 2 grupos de tratamiento, y la reducción media como tal desde el inicio, que fue significativamente mayor al del grupo de la inyección simulada. Entonces, ya teniendo en cuenta estos estudios también, que son una buena opción de como esteroides en el tratamiento de la retinopatía diabética, también hay que tener en cuenta que el láser es una opción. Entonces, hablamos la vez pasada de la rejilla macular, que el estudio ETDRS como tal identificó que hubo una reducción de la tasa de pérdida visual severa en un 50% y aumento de la posibilidad de mejoría en agudeza visual. Hay que tener claro que pues el objetivo en estos pacientes no es tratar de recuperar la visión, sino tratar de estabilizarla y que no empeore más de lo que está ya. Fabuloso si tenemos una posibilidad de mejorar aún más esa agudeza visual, pero el principal objetivo siempre es considerar estabilizarla y evitar que ese paciente pierda más visión de la que ya se ha comprometido. Entonces siempre el láser en rejilla macular se debe considerar cuando hay una clasificación de un edema macular moderado o severo según la clasificación clínica internacional, o un clínicamente significativo si hablamos de la clasificación ETDRS. Siempre cuando hablamos de láser de rejilla macular hay que tener muy en cuenta que para evitar complicaciones asociadas, recordar que vamos a hablarlo ahorita, que el láser con el tiempo tiende a ampliar esas cicatrices, independientemente de si este láser es bueno o bien o mal hecho, estas cicatrices se van a ampliar. Entonces es muy importante preservar esta área de 500 micras centrales del área para no pues contribuir a todas estas alteraciones y complicaciones que trae el láser. Entonces esto es un ejemplo de un láser en rejilla macular, como se observa acá. Esto es un láser tipo Pascal, que las complicaciones básicamente, si se hace, pues como se los expliqué, las cicatrices suelen aumentar, y si hay un daño como tal en las células del EPR, pues va a haber una reducción del campo visual, va a haber un aumento de tamaño de las cicatrices con el tiempo, independientemente de la técnica, y también una fibrosis subretiniana, y estas cicatrices, cuando son muy marcadas, pueden predisponerlos a una membrana neovascular. Afortunadamente, hoy en día pues se cuenta con una tecnología que es un láser subumbral, que lo que hablamos la vez pasada es que estimula la bomba del EPR para ayudar a sacar este líquido, pero entonces protegiendo de cierta manera el tejido, haciendo disparos rápidos de un menor tiempo, de menor exposición. De esta forma causa menor daño y pues no se aumenta como tal no se sobrepasa como tal el umbral de fotocoagulación y no genera esas quemaduras agresivas en el tejido. Por lo tanto, pues todas estas complicaciones anteriormente mencionadas van a disminuir.
Entonces, tener en cuenta que el adelgazamiento de la retina posterior al láser va a iniciar normalmente después de 4 meses y que esa resolución de esos depósitos lipídicos van a venir a resolverse aproximadamente 2 años y que esa tarea corresponde básicamente a los fagocitos, a la fagocitosis debida realizada por los macrófagos, nunca por el EPR o por los capilares, porque ellos solo filtran líquido y no son capaces de filtrar estos depósitos, o sea, lipoproteínas. La opción que tenemos como tal en la vitrectomía en el edema macular diabético, ya hablando de la cuarta opción de tratamiento, es realizada en los casos severos y en los casos en los que no hay una respuesta a esta primera línea que es el anti-VEGF o a los esteroides ni al láser. Y sí o sí, básicamente va a ser la línea de tratamiento siempre que haya que liberar una tracción vitreomacular. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, entonces como primera opción vamos a mencionar el láser. El estudio de TRS, lo que se creó este estudio se hizo ciertas preguntas, que era valorar la efectividad de la aspirina en la progresión de la retinopatía diabética, también la fotocoagulación temprana versus la diferida para tratar como tal la retinopatía diabética. En este caso estamos hablando de retinopatía diabética no proliferativa severa y retinopatía diabética proliferativa, si era más efectivo tratar tempranamente o diferir, y si pues ya lo mencionamos, era efectiva la fotocoagulación en el edema macular, pero eso ya lo mencionamos. Este fue un estudio donde se incluyeron 3.711 participantes y se le hizo un seguimiento de 3 a 8 años. En cuanto a la aspirina, pues hubo un buen resultado porque se identificó que como tal no aumentaba el riesgo de hemorragia vítrea, que no afectaba la agudeza visual, que no alteraba como tal la progresión de la retinopatía diabética, pero que sí en estos pacientes con diabetes muestran una reducción del riesgo que hay en la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Como tal, el uso de la aspirina no aumentó las tasas de vitrectomía, y ya como tal en el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa sí se encontró que el láser temprano tenía beneficio versus el diferido en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa. De hecho, este estudio tuvo que hacerse una pausa porque estaban comparando los pacientes en los cuales se les realizó el tratamiento con el láser y se dejó un grupo de control a los cuales se les había diferido el tratamiento, y se encontraron que esos pacientes a los cuales se les había diferido el tratamiento estaban empezando a comprometerse severamente la visión y tuvieron que intervenirlos inmediatamente para pues no causar daño en estos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta, este es un estudio muy importante, es el estudio Pascal, que básicamente lo que determina es comparar si el hecho de hacer la panfotocoagulación retinaria en una sesión versus en múltiples sesiones tiene algunos efectos o en el láser como tal. Entonces el objetivo fue evaluar los efectos del láser panretiniana si se hacía en una única sesión a múltiples sesiones, y vamos a ver pues cómo se vieron los resultados de este estudio. El método entonces fue un ensayo clínico aleatorizado en un único centro. Se escogieron 40 pacientes, de los cuales pues se trataron 24 ojos. En 16 pacientes eran tratados de forma bilateral los 2 ojos y solo en 8 pacientes fueron tratados de forma unilateral. Esto se realizó en el año 2008. A los dos grupos se le hicieron por igual los 1.500 disparos en la retina, solo que al grupo en el que fue una única sesión se les realizaron los 1.500 disparos en la sesión, y en la de múltiples sesiones, que fueron divididas en 3 en un curso de 4 semanas, el día 0, el día 14 y el día 28, en cada día se les realizaron 500 disparos, en un total, sumándolos pues ya en las 3 sesiones, de 1.500 disparos. A los dos grupos se les miró los mismos, se hizo con láser Pascal de 532 nanómetros, con una medida del spot de 400 micras, solo que al grupo en el que se hizo una sola sesión de láser se usó un patrón, una especie de rejilla de 5x5 y 4x4, lo cual fue mucho más rápido, y por ser una sola sesión, pues a exponerse el paciente, se le hizo la duración de solo 20 milisegundos, a diferencia del grupo en el que se le hicieron 3 sesiones. El tamaño del spot fue igual, 400 micras, solo que pues al estar divididas se les hizo un único, o sea, es decir, el patrón no era de varios puntos a la vez, sino un único disparo,
por lo cual el tamaño, el tiempo que se tomó para poder completar el láser fue mucho mayor respecto a los que solo tuvieron una sesión, y además también pues la exposición del spot fue de 100 milisegundos, a diferencia del de una sesión que fue de 20 milisegundos. Entonces, en esta imagen lo que vemos es que como tal el espesor macular central con el que llegaron los dos grupos de pacientes fue una línea de base más o menos de 240 micras. Este es el grupo en los cuales se les realizó una sola sesión, y este fue el grupo en los cuales se les realizó múltiples sesiones, las tres, y se hicieron un seguimiento a las 4 semanas y a las 12 semanas posterior al tratamiento con el láser. Lo que se vio es que en el grupo a los cuales se les realizó una sola sesión, se identificó que hubo un incremento del espesor macular central mínimo de aproximadamente 2 micras en el grupo de una sola sesión, versus el grupo en el que se le hicieron varias sesiones, que aumentaron aproximadamente 22 micras de espesor macular central. Sin embargo, pues esto no fue estadísticamente significativo. Se dice que los dos, pues no hay mayor alteración o mayores efectos, sin embargo, pues hay cierta seguridad y mayor seguridad con el láser en una sola sesión. Entonces, pues como conclusión como tal de este estudio, no hubo resultados adversos en cuanto a la edema macular central, en cuanto a la agudeza visual o en cuanto a reducción del campo visual como tal, en el uso de una sesión versus múltiples sesiones, ni a las 4 semanas ni a las 12 semanas. Y los tiempos de tratamiento, pues sí se encontró una disminución significativa, pero era debido más que todo al patrón que se usaba, que al ser pues con múltiples disparos en una sola sesión, pues terminaban mucho más rápido, aproximadamente 5 minutos, versus el patrón de un spot por disparo, un spot o sea, no patrón múltiple, fue mucho mayor de 50 minutos sumando las 3 sesiones. Esto en cuanto al estudio Pascal. Y ya hablando como tal de los anti-VEGF, vamos a hablar de 3 estudios. Este es un estudio que justifica como tal, intentó la justificación y la aplicación del protocolo ese, que es un algoritmo que se creó para los anti-VEGF en la retinopatía diabética proliferativa. El objetivo de esto era presentar fundamentos, pautas y los resultados de un tratamiento que se trató con ranibizumab en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Participaron aproximadamente 394 ojos, de los cuales tenía retinopatía diabética proliferativa, pero a los que nunca se les había realizado antes panfotocoagulación retiniana. Entonces lo que se hizo fue que el método que se le realizó fue que se empezaron a aplicar ranibizumab intravitreal a 0.5 miligramos dosis versus un grupo de panfotocoagulación retiniana. Los participantes a los cuales se asignaron al grupo de ranibizumab fueron 191, recibieron inyecciones durante 6 meses, o sea, mensuales durante 6 meses, a menos de que este edema macular central pues haya mejorado o haya permanecido estable con el tiempo. Hasta ahí se suspendió, y pues según el protocolo de seguimiento, si presentaba alguna alteración nuevamente, se le iniciaba nuevamente a criterio del médico, y pues cualquier cosa, si no hubo resolución o fue fallido el tratamiento, pues se le hacía al grupo del anti-VEGF, se le hacía el láser. Entonces, básicamente lo que hubo fue que los resultados, pues aquí podemos verlos ahí a grosso modo, es que al primer mes lo que pasó fue que el 19%, es decir, 35 de 188 pacientes, lo que pasó fue que los que estaban asignados a ranibizumab mostraron resolución completa como tal de la neovascularización, un 60% como tal adicional mostraron mejoría, y a los 6 meses lo que se encontró fue que el 52% como tal mostró una resolución total de la neovascularización, versus el 3% que mostró mejoría, versus el 3% mejoró, versus el 4%, el 37% que se mantuvo estable. Y a los 2 años como tal, podemos observar que el 43% de los pacientes mostró resolución como tal de la neovascularización, un 5% como tal mostró mejoría y un 23% se mantuvo estable.
el 27% había empeorado respecto a la última visita y solo 3 ojos, que son los últimos, estos que vemos acá en esta zona, requirieron pues láser porque hubo una falla o inutilidad del tratamiento. Este estudio es un estudio que lo que hizo fue evaluar como tal la eficacia y como tal el mecanismo y la rentabilidad de la aflibercept intravitro versus el láser en la retinopatía diabética. Entonces, tener en cuenta que por qué se hacen estos estudios, porque básicamente el hecho de obtener un anti-VEGF, que es un poco más costoso que el tratamiento que ya se lleva haciendo por muchos años y es básicamente como uno de los pioneros, que es la panfotocoagulación retiniana. Entonces siempre se debe tener en cuenta que la panfotocoagulación retiniana como tal ha sido el estándar en atención como tal desde hace más de 40 años y pues como tal lo que hace ese láser también es prevenir la pérdida visual severa en esta retinopatía diabética proliferativa, pero a su vez también lo que hace es asociarse con efectos adversos como tal en las funciones visuales. Entonces eso es lo que se quiere hacer, a pesar de que sea un tratamiento un poco más costoso, pues sí, la verdad se nota que hay un efecto beneficioso y los pacientes en realidad se sintieron mucho más cómodos en cuanto al tratamiento de la aflibercept versus la panfotocoagulación retiniana. Entonces, en esta imagen vemos como tal la proporción de los pacientes que tienen una mejoría de más de 10 letras y que en un 5% en el grupo del aflibercept, en comparación mejoró con el grupo de la panfotocoagulación retiniana, y acá en cuanto al el empeoramiento como tal en la pérdida de 10 letras fue mayor en un 15% en la panfotocoagulación retiniana versus en el aflibercept. Este estudio en realidad tuvo cierta limitación porque solo se hizo seguimiento a un año, entonces pues esa es como la limitación. Y este último estudio, que es el DR PRODEX Study, que lo que mide como tal es la progresión de la severidad de la retinopatía diabética después de tratamiento con un implante de dexametasona, y se le hizo un seguimiento, un estudio de cohorte de 24 meses. Los métodos que se usaron como tal fue un estudio de cohorte retrospectivo, en los que se revisaron registros de pacientes desde el 2014 hasta el 2015. Los participantes que se encontraron fueron 109 ojos y se dividieron entre los grupos que tenían. De estos, 60 tenían retinopatía diabética no proliferativa y edema macular diabético, y 49 ojos tenían retinopatía diabética proliferativa pero sin edema macular diabético, en los cuales solo se observaron. Y en los otros, los que se hizo fue que se trató con este implante de dexametasona. La mayoría de los pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa moderada, la agudeza visual mejor corregida fue significativamente mejor que en el grupo control, en el cual fue significativamente mejor en el grupo en los cuales pues no tenía edema macular diabético claramente, es decir, en el grupo control. Sin embargo, pues ya viendo esta tabla, lo que se ve es que en los pacientes en los cuales se les puso el implante de dexametasona presentaron significativamente menos progresión en la progresión de la retinopatía diabética proliferativa, como lo vemos en comparación con el grupo de control. Es decir, 3 ojos que corresponden a un 5% versus a 43 ojos que corresponden al 87% en el grupo control, progresaron a retinopatía diabética proliferativa en el transcurso de estos 24 meses que se les hizo el seguimiento a estos pacientes. Mientras que la gravedad como tal de la retinopatía diabética, como lo vemos acá, mejoró en el grupo de los pacientes a los cuales se les trató con el implante de dexametasona en un 41.7% versus a los pacientes que no tuvieron ninguna mejoría como tal porque no recibieron ningún tratamiento. Y acá también lo que vimos fue que en el grupo la proporción de ojos en los que empeoraron la gravedad y que los que se condujo como tal al láser después de cierto tiempo fue un 5% en el grupo de dexametasona versus un 43% en el grupo control,
y hubo una diferencia significativa en el requerimiento de este láser en los pacientes de dexametasona en un plazo de aproximadamente 24 meses versus el grupo control que sí tuvo que requerir el láser en un 87% a los 10 meses. Ya finalizando el tratamiento como tal de la retinopatía diabética proliferativa, entonces hay que tener en cuenta que según el estudio de TDRS, la vitrectomía está indicada cuando hay complicaciones como tal, como hemorragias vítreas, desprendimientos de retina traccionales, y que esto, pues si se logra hacer, aproximadamente tiene una mejoría en un 67 a un 80% de mejoría en la agudeza visual. Eso era todo lo que les traía el día de hoy para el tratamiento. Muchas gracias. Marcela, felicitaciones. Realmente, como lo habíamos dicho en la clase pasada de retinopatía diabética, podemos durar hablando días y días y días, porque es un tema bastante extenso y bastante interesante y lo has resumido bastante bien. En cuanto al tratamiento, pues como podemos ver, lo más importante es definir el paciente. Si el paciente tiene un edema macular, si tiene una retinopatía diabética proliferativa o si tiene complicaciones por su retinopatía diabética estructurales, y de acuerdo a ello, pues uno hace el enfoque del tratamiento. Los antiangiogénicos llevan mucho tiempo en estudio y han demostrado ser los más efectivos. Sin embargo, últimamente los esteroides han ganado cada vez más popularidad debido a que no solamente inhiben el VEGF, los antiangiogénicos inhiben solamente una citoquina, que es el VEGF, mientras que los esteroides inhiben una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que están aumentadas en los pacientes diabéticos y además inhiben el VEGF, y por lo tanto es una alternativa que cada vez está ganando más aceptación. Lo otro es el láser no lo debemos olvidar en diabetes. El láser es una herramienta que lleva más de 40 años en uso, como lo has dicho, y es una herramienta altamente efectiva, sobre todo en países como nosotros. Ahorita los gringos y los europeos promueven mucho la aplicación de antiangiogénicos mensualmente para toda la vida prácticamente en los pacientes no solamente con edema macular, sino con retinopatía diabética proliferativa, pero son tratamientos, uno, demasiado costosos, y dos, que estos pacientes que llevan con antiangiogénico aplicándose durante mucho tiempo, de un momento a otro dejan de aplicárselo, las complicaciones estructurales que desarrollan estos pacientes son mucho más severas que los pacientes que no lo venían aplicando. Yo pienso que acá lo que uno tiene que hacer con toda esta información que nos acabas de dar y que pues está publicada, es que no hay una molécula mejor que otra y no hay un láser mejor que el otro, por así decirlo, sino que lo que tenemos que hacer es un abordaje multidisciplinario, o sea, decirle al paciente, tómese la droguita, vaya a los controles, baje de peso, controle la presión, no fume, no tome, haga ejercicio. Y cuando ya tenemos a los pacientes, hay que hacer un enfoque, combinar los tratamientos. Es lo que yo hago mucho, porque combinar los tratamientos lo que busca es sacar la mejor cosa de cada uno de ellos en pro del paciente. Y además, nosotros combinar el láser con los antiangiogénicos, al hacerlo tanto en el edema macular como en la retinopatía diabética proliferativa, lo que estamos haciendo es garantizando buenos resultados y disminuyendo la necesidad de inyecciones de antiangiogénicos. Por eso es súper importante estos manejos combinados, y claramente los estudios siempre recomiendan X o Y cosa, pero vuelvo y digo, en la práctica clínica, si hacemos tratamientos combinados, ahorramos costos para el sistema de salud y tenemos buenos resultados. No sé si alguno tenga alguna pregunta.